Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Nos encontramos ahora con Javi Pérez Campos en una pequeña, es la imaginación y la fuerza, en una pequeña sala de proyección. Ahí tienes las cintas, amigo, buenas noches. Buenas noches, sí, claro. ¿Cómo se llama la película de la cual vamos a descubrir la raíz, la verdad? La película se llama El asesino sonámbulo y es de 1997. Documentándose como siempre hace nuestro buen compañero Javier Pérez Campos, en su hemeroteca, que es él mismo una hemeroteca andante, puedo leer Mundo Gráfico, 29 de julio año 36, plena guerra civil, por cierto. Dice, una oscura región del delito, crímenes cometidos por sonámbulos, el guía asesinado en plena sierra. El inicio de ese reportaje con una figura, con un grabado que da miedo, parece que alguien avanza con los brazos en cruz desde una especie de tiniebla o oscuridad. Empezaba así, año 36, repito, hasta hace no mucho tiempo, escasamente unos 50 y pico de años, textual, la generalidad de las gentes tenían a los sonámbulos por poseídos del demonio. Los desdichados que padecían este desequilibrio de su sistema nervioso eran sometidos a las más crueles prácticas para conseguir, como decían, que echasen fuera del cuerpo al maligno. Y la verdad es que la explicación de los grandes neurólogos y psicoanalistas de hoy viene en cierto modo a dar la razón a la antigua creencia de que los sonámbulos se movían a impulsos del demonio. Creencias no tan lejanas. Es un mundo prohibido, desde luego, un mundo un tanto tabú. Pocas películas, poca fenomenología, pero existe. ¿Es posible que un sonámbulo, como un autómata, se dedique a matar? De eso iba esta película, de la cual hemos traducido, ¿verdad?, un fragmento. Vamos a escucharlo. Debo avisaros de que el abogado de Mark va a alegar que estaba sonámbulo cuando cometió el crimen. ¿Sonámbulo? Vamos, qué excusa tan estúpida. ¿Entró en casa y atacó a nuestros padres dormidos? ¿Y tú lo sabías? ¿Y lo crees? No lo sé, pero es posible. Y ahí comienza nuestra historia, la búsqueda de la verdad de esta película que pasó sin pena ni gloria realmente, pero que tocaba un tema espinoso. Es una película que efectivamente pasó desapercibida, de hecho no llegó ni siquiera a España, pasó directamente a las pantallas de televisión, pero que sin embargo sirvió de pistoletazo de salida para investigar todos estos casos, que de hecho el primer caso registrado, año 1846, Albert Tyrrell en Massachusetts, estando totalmente dormido, decapita a una prostituta a la que posteriormente le prende fuego. Sonámbulo. Estando sonámbulo, y posteriormente además es declarado inocente porque se demuestra que había estado dormido cuando había cometido este atroz crimen. El caso real que nos cuenta la película y que además nos lo cuenta casi paso a paso y de forma pues parece un documental prácticamente porque está todo busca copiado. La realidad un poco, ¿no? Sí, de forma muy bien logrado. Además cuenta el caso de Kenneth Parks, un joven de 23 años, que estaba felizmente casado, tenía una vida completamente normal y sin embargo pues empieza a tener problemas financieros, pérdidas de dinero, y eso le hacen meterse en el mundo del juego, de las apuestas, que por cierto pues no se le dan nada bien. De esta forma pues empieza a tener grandes preocupaciones, grandes deudas que acaban consumiéndolo y consumiendo horas de sueño, de forma que bueno, pues Kenneth pasaba noches en vela prácticamente, hasta que finalmente la noche del 23 de mayo de 1987 Kenneth va a dormir como cualquier otra noche, parece que lo consigue y de repente, casi como un zombie, él se levanta de la cama con los ojos totalmente cerrados, camina hasta su coche, lo arranca y conduce 20 kilómetros hasta llegar a casa de sus suegros. Él tenía, hay que decir, una relación bastante buena con ellos, una relación muy cercana, y sin embargo en esa oscuridad completa se adentra en la casa cuando ellos están durmiendo, coge una barra de hierro y bueno, se lía a golpazos con su suegra, a la que acaba matando, y finalmente cuando ve al marido, ¿no?, a su suegro también en la cama, totalmente atemorizado, se lanza por él y empieza a estrangularlo.
siempre él, en el estado de sonambulismo, conduce, llega al lugar y ejecuta de esta forma y sigue su procesión sangrienta. Sí, porque bueno, su suegro consigue sobrevivir, aunque él no se da cuenta. Parks vuelve a coger el coche y se dirige a la comisaría de policía más cercana. Allí pues estaba todo en total oscuridad, ¿no? Pero él se dirige también a ese policía de guardia, caminando con esos pasos como si fuera un muerto en vida, con los ojos aún cerrados, todavía durmiendo, y con una voz casi robótica y un temple fuera de lo normal, le dice: creo que he matado a alguien. Sobre este hecho real, rotundamente real, se basa esa película, que sí tiene cierto éxito en Estados Unidos, pero que a España no nos llega. Y no recuerdo yo películas que toquen este asunto. Sí, Los desórdenes del sueño, que es un mundo extraordinariamente raro, desconocido, una conexión rara con otras realidades que iremos tocando aquí en Milenio 3 con varios dosieres que os van a interesar. Pero hay más información. No era el único caso, por cierto. Claro, Kenneth Parks, se llevó a cabo un juicio que tuvo gran importancia mediática. Se empezó a hablar de, pues, la defensa comentaba que efectivamente Parks estaba dormido cuando había llevado a cabo el crimen. Pues hubo ahí varios litigios y problemas, y finalmente, después de investigaciones profundas, se determina que efectivamente Kenneth Parks estaba sonámbulo, por lo tanto es declarado inocente, y de alguna forma pues se le medican ciertas cosas para el insomnio, pero para que no se repitan esos impulsos asesinos, pero queda en total libertad. Fue considerado inocente. Ha recopilado, por supuesto, información, y tenemos incluso voces de personas que intervinieron en aquella historia. Sí, vamos a hablar, vamos a escuchar a Mark Mahaul, que es un gran experto en este tema tan onírico, ¿no? del sueño en este mundo, y hablándonos de por qué se origina todo esto y si esto puede ir en aumento, este fenómeno. La mayoría hemos crecido en un ambiente en el que la falta de sueño se valora positivamente. Uno nunca presume de haber dormido mucho, sino de dormir poco o incluso de no dormir. Además, la privación del sueño está asociada a la dedicación y el compromiso de un buen empleado. Bueno, existe un refrán: al que madruga Dios le ayuda, y eso está metido en la filosofía común, ¿no? Y parece, dicen los doctores, que esta falta de sueño a la que nos está conduciendo la vida moderna hace que las patologías y desórdenes de lo onírico provoquen a veces reacciones muy violentas. Así es. Es por ejemplo el caso también de Scott Falater, mucho más cercano en el tiempo, año 2007. Esta persona estaba casada, felizmente casada además, su mujer Yarnela Klesken. Llevaban varios años casados. Él, y todas las personas que le conocían aseguraban que eran una pareja perfecta, ¿no? De la que nadie sospecharía ningún tipo de problema. Y sin embargo, una de las noches, Pamela le dice a su marido que tiene que arreglar la bomba de la piscina. Él le dice que no se preocupe, que a la mañana siguiente él se encargaría de arreglarla, por lo que él ese 16 de enero del año 97 del 2007, él se marcha a acostar como cualquier otra noche, y sin embargo a eso de las 9 o las 10 de la noche, la mujer que estaba viendo la televisión escucha un ruido en el jardín. Vamos a escuchar, si quieres, a Michael Kimmerer, que era el abogado de Falater, hablando de lo que ocurrió después. Salió a mirar y probablemente vio a Scott, que estaba sonámbulo, tratando de quitar la junta de la bomba con un cuchillo. Y supongo que ella se acercó por detrás y le tocó o le agarró y le dijo: ¿qué haces, Scott? Y él le dio uno de esos ataques de furia que pueden provocarse en los sonámbulos y empezó a apuñalarla. Hombre, yo no sé si leyenda o no, pero siempre se ha contado que a un sonámbulo, yo recuerdo de niño, no se le puede despertar, ¿no? Y que puede haber reacciones muy violentas. Sí, es lo que nos han contado a todos además, y aquí parece que esa especie de leyenda, entre comillas, se cumplió, porque le atestó nada más y nada menos que 44 puñaladas a su mujer. Posteriormente introdujo el cuerpo
en la piscina. Dormido. Estando dormido. Y él asegura, porque claro, cuando él despierta es un trance para él, ¿no? El verse las ropas totalmente ensangrentadas y no saber qué es lo que ha ocurrido. Él además se dirige a su habitación, se pone el pijama y se mete en la cama y sigue durmiendo como si nada hubiera pasado. Bueno, es totalmente cierto además que el juicio fue bastante complejo. Se llevaron a cabo todo tipo de investigaciones también para determinar si este caso pues entraba dentro de esas posibilidades del sonambulismo, ¿no? Finalmente se determinó que bueno, no había pruebas suficientes para poder exculparlo de alguna forma, y Scott Falater fue declarado culpable. Queda un punto, España. Siempre nos parece todo muy lejano, muy propio de Estados Unidos, ¿no? ¿En España algún caso similar? Pues fíjate, Iker, el 1 de febrero de 2007 muchos periódicos españoles amanecieron con una noticia muy extraña dentro de su sección de sucesos, cuyo titular decía: juzgan a un hombre que asesinó a su mujer y a su suegra mientras soñaba que eran avestruces. Podemos visualizar casi en teletipos qué pasó. Esto es en España, en Málaga en concreto. Sí, en Málaga, en la zona de Mangas Verdes, el 11 de enero de 2001, Antonio N., como aparece descrito en la prensa para preservar su identidad, pues se acuesta como cualquier otra noche también, y de pronto se despierta y ve que su cama está rodeada de avestruces gigantes. Antonio salta de la cama, se dirige a por su hacha y a por un martillo que él guarda en casa, y se lía a hachazos con esas avestruces, cuando de repente se despierta y se da cuenta de que esas no eran avestruces ni mucho menos, sino que eran su mujer, su suegra y sus hijos. Su mujer había fallecido, a su suegra estaba herida de gravedad y posteriormente falleció, los hijos también heridos de gravedad. Imagínate, ante esa situación de levantarte de repente y ver algo tan dantesco, pues Antonio saltó por la ventana, intentó suicidarse, cayó sobre un coche, no llegó a fallecer, fue trasladado de urgencia, sobrevivió, y hubo también un juicio bastante complicado, porque se tuvo que determinar finalmente si realmente había actuado estando sonámbulo, y así es. Parece ser que Antonio había actuado en ese estado de sonambulismo, fue ingresado en el hospital y absuelto en 2007 de los cargos de asesinato, aunque sin embargo pues fue acusado por enajenación mental, fue internado durante un periodo de tiempo en una clínica especial. O sea, no solo sonambulismo, sino una pesadilla tan nítida, algo tan fuerte que te hace actuar. Es una de las historias más horrendas, pero que seguramente nos descifra algo profundo de la mente y el sueño que investigaremos. Javi, de hecho, has hablado con especialistas que trabajan sobre estos campos. Sí, es que este caso en concreto además responde a varios patrones que se han llevado a cabo, investigaciones sobre estas parasomnias, y de hecho hay un dato bastante importante que dice que el 11% de los pacientes que tienen terrores nocturnos ven animales agresivos durante sus ensoñaciones. En los terrores nocturnos aparecen animales agresivos, importantísimo, porque en breve haremos, si os parece, chicos, a fondo un dossier sobre terrores nocturnos, parálisis del sueño y parasomnias. Creo que el tema lo merece. Esto pone los pelos de punta. Por cierto, especialistas que te han comentado, por lo menos para, acabar esto con un poquito de alivio, porque entre la música que pone el amigo Noel Calero de Freddy, no puede ser de otra forma, y esta historia, pues nos sobrecogemos. Hay gente que investiga para intentar paliar todo esto, ¿no? Claro, y de alguna forma nos pedía también que tranquilizáramos a la gente y que contáramos que efectivamente son una serie de casos muy concretos, pero que suceden también, ¿no? Hemos hablado con Marta Nieto, que es psicóloga de la Asociación Española del Sueño, y entre otras muchas cosas, pues nos ha contado qué posibles soluciones hay para casos tan extremos de sonambulismo. Para este tipo de cosas sí que existen otros tratamientos, pero que deben ser propuestos por un experto. Por ejemplo, están los despertares programados, también en estos casos la hipnosis también funciona, y y otros tipos de terapias también que ahora están siendo bastante innovadoras, también funciona muy bien en estos casos. Tres y 42 minutos. La sensación, como ocurre muchas veces, una sola película, una filmación, una película además de no muy largo recorrido, sí que tocaba un tema interesante, un tema que desde luego seguiremos contando, como cronistas también de las sombras que somos, ¿no? Las sombras, de repente, que inundan esta humilde, y por qué no decirlo, antigua, la vieja usanza, sala de proyección cinematográfica.
Hasta la próxima película, amigo Javier. Hasta la próxima, amigo Iker. Vamos a hacer una cosa. Antes hablábamos con Diego Marañón, hay una crónica comprimida y rápida de todo lo que ha pasado, porque han pasado muchas cosas también, ¿eh? Ha habido muchas visiones, algunas se ha hablado mucho de eso que ha pasado en China, ¿verdad? Sí. Una especie de estructuras. De estructuras, de redes, sí. Ha habido impactos visuales muy fuertes esta semana. Vamos rápidamente con todo ello. Milenio Red, Diego Marañón. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. La polémica, a raíz de un vídeo colgado en la red, arrancaba hace solo unos días en foros del misterio y la discusión, apasionada y apasionante, no ha tardado en aparecer. Sobre la mesa, la mítica psicofonía que el profesor Germán de Argumosa obtuvo a principios de la década de los 90 en el madrileño Palacio de Linares. La grabación, que a buen seguro muchos recordaréis y cuyo contenido siempre se ha identificado con las palabras «quítame la falda», ha sido puesta en el disparadero por su supuesto parecido con un jingle del programa radiofónico Directamente Encarna, presentado por la periodista Encarna Sánchez, que se emitía por aquellos años en la COPE. Las opiniones de los seguidores de lo insólito están divididas. Sea como sea, se trata de una comparativa que no deja de ser curiosa y que ahora os mostramos aquí. Muy atentos. El Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, en Argentina, siempre ha ostentado la etiqueta de ser una zona caliente en cuanto a avistamientos de ovnis se refiere. Tal fama se acentuó a partir del hallazgo de una serie de extrañas huellas en enero de 1986, de las que se hicieron eco en nuestro país investigadores como Fernando Jiménez del Oso o JJ Benítez, en sus documentales para Televisión Española. Aquel ovni de enorme tamaño dejó, como testimonio de su paso, una huella sobre uno de los cerros cercanos a la casa, el que llaman del Pajarillo. La huella casi ha desaparecido con el tiempo, pero en estas fotografías de entonces se aprecia claramente la marca que quedó sobre el suelo. No descubrimos nada nuevo si decimos que entre algunos creyentes en el fenómeno de los no identificados está igualmente extendida la idea de que en el subsuelo de Uritorco existiría una ciudad o gran base extraterrestre llamada ERX. El pasado 11 de noviembre, y con motivo de la insólita conjunción numérica de la fecha, una multitud de personas se agrupó en aquel lugar para llevar a cabo diversas actividades. Ahora nosotros también tenemos la posibilidad de observar el cerro en tiempo real en busca de lo insólito, mediante una webcam habilitada para tal fin. En los últimos días, unos misteriosos dibujos en pleno desierto del Gobi, tan gigantescos que pueden verse desde el espacio, han disparado todo tipo de rumores y especulaciones en Internet. Escuchamos cómo el hallazgo se abría paso en la CNN. Los satélites han capturado estas imágenes de patrones con forma de rejilla en partes remotas de China. Aunque no está claro quién hizo las líneas y para qué, se especula que puedan ser parte de algún área de pruebas militares. En nuestro país, medios como El Mundo, ABC, Antena 3 o la Agencia EFE incluyeron la historia en su repaso a la actualidad mundial, y es que las extrañas marcas ocupan una superficie de casi 2 kilómetros de largo por 1 de ancho en una zona desértica y deshabitada cerca de una de las paradas históricas de la Ruta de la Seda. Con el paso de los días y tras no pocas especulaciones, ha sido Jonathan Hill, investigador técnico en el Mars Space Flight Facility en la Universidad de Arizona, quien ha arrojado algo de luz al asunto. Según explicó en declaraciones a la NBC y Fox News, es muy probable que China esté utilizando esta retículas gigantes para calibrar sus satélites espía. No hay duda de que el objetivo de Google de organizar toda la información del mundo y hacer que sea útil era una meta muy audaz. Y comenzamos con la web, pero vemos que nuestra misión se extiende mucho más allá de la red, que se trata de la forma como nos comunicamos y en qué pensamos. Lo decía Eric Schmidt, presidente de Google hasta hace unos meses, y es que terminamos este Milenio Red con una historia muy en la línea del programa de hoy. Hace solo unos días, el diario The New York Times difundía la existencia de Google X, un laboratorio secreto que la compañía afincada en Silicon Valley posee en el área de San Francisco, con investigadores que trabajan en el desarrollo y puesta a punto de una lista de 100 ideas asombrosas en torno a la robótica y la inteligencia artificial. Se dice que el espacio estaría reservado tan solo a unas pocas personas, hasta el punto de que la mayoría de empleados de la empresa no tendrían conocimiento de su existencia. Solo el tiempo nos dirá si estamos hablando de ciencia ficción o de algo mucho más tangible, pero según apuntan diversos medios, la primera idea revolucionaria de Google X podría ver la luz a finales de año.
Y aquí lo dejamos, volvemos en 7 días con más noticias e historias del mundo virtual. Hasta entonces podéis echar un vistazo a todo lo que os hemos contado entrando en ikerjimenez.com, donde como cada semana Guillermo León os facilitará todos y cada uno de los enlaces. El misterio continúa en la red. 3:48, música mítica que acompañó al hombre de los libros Javier Sierra durante cierto tiempo. Nuestro compañero que ahora está en Estados Unidos precisamente presentando sus obras, Vangelis, y hablamos de un libro que trae de nuevo Fermín Agustí bajo el brazo, un tocho tremendo, y quizá haya sorpresas y quizá podamos regalar algunas colecciones dentro de poco. Fermín, ¿qué nos traes? Hola Iker, buenas noches. Pues te traigo la última novela de la gran saga Caballo de Troya. Me insistes, ¿eh? Sí. De Troya, Caballo de Troya. De Troya, que me he trabado. Sí, que viene, es la Caballo de Troya 9, está publicado por Planeta, y ya vamos a poner en duda todo lo que sabíamos de Jesús de Nazaret, y todo lo que habíais pensado de vuestros principios pues se van a tambalear con esta última novela. Casi nada, ¿no? Es lo que dice Juanjo Benítez, y desde luego es una gran campaña. Tiene unas páginas selladas, sí, que hay que abrir cuando llegas ahí, y que ahí estará todo el secreto. A mí lo de las cosas selladas y secretas... Pero al final sí. No la abráis al final. Repetimos el código y el titular. Fermín, que quede muy claro. Título... Caballo de Troya 9... por Juan José Benítez y editado por Planeta. Ahí está nuestra recomendación, la recomendación personal de Fermín Agustí, que él se lo está leyendo y se está embebiendo con él, con las historias de Caballo de Troya, que es una larguísima serie que ha sido muy polémica. Yo recuerdo, fijaos, uno de los mejores anuncios que he visto en mi vida de un libro era un faldón que publicaba Planeta, año 84, si no me equivoco, o 85, con La rebelión de Lucifer, que era un poco, no una continuación, pero la segunda gran novela de Juanjo Benítez. ¿Y sabéis cuál era el eslogan? Era brutal. Era solo la portada del libro, La rebelión de Lucifer, y entre exclamaciones simplemente, ¡Dios mío, qué libro! Pues Caballo de Troya 9. Gracias, Fermín, como siempre. Y ahora, algo que va muy con Benítez, ¿no? Algo que va muy con los ovnis. Porque siguen sobrevolando los ovnis nuestros cielos. Lo dicen los testigos. Carlos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Dónde has estado? Hemos estado en Monroy, a tan solo 30 kilómetros, muy cerquita de Cáceres. De Cáceres, pero una tierra muy proclive a la ufología. Y te has encontrado testimonios, lo más importante, recientísimos, de ahora mismo. Sí, concretamente de la semana del 7 de noviembre nos escribían... noviembre, o sea, ya es mucho más allá de la famosa oleada del 11 de octubre. Sí, pero curiosamente ha habido una pequeña oleada ovni en esta población. Varios habitantes de allí, del pequeño pueblo de Monroy, han sido testigos de luces, objetos. Y bueno, pues esta tanda de testimonios la vamos a escuchar a continuación, muy resumido. Y ahora te cuento un poquito más. Bueno, porque es que algunos lo veían incluso en el patio interior de su casa. Se alumbró. Son casos como la antigua usanza. Resumen de voces de lo que nuestro compañero acaba de traer de esas tierras. Amigos de Extremadura, de esa zona, por favor, informadnos de cualquier cosa. Cosas que suenan así, por ejemplo. Yo hace como 8 días, vamos, una semana, y tenemos el cuarto de baño dando a un patio que tengo. Entonces, a la que entran, he visto una luz muy potente. Esta luz tan potente en el patio mío, si no tengo más que una bombilla y está apagada. Es más asomado, cuando una luz así venía de sur a norte, muy grande, pero muy potente. Aquí paramos. Aquí ya le digo, mira José, mira, ahí está la luz, le dije así. Y ya José puede mirar, uy, aquella luz. Y justamente anduvimos un poquito más, porque bueno, anduvimos un poco. Empezó a bajar, se hizo más intensa aún, y luego se apagó sola. Lo que no sé si se quedó detrás de aquel cerro, pues se apagó. El martes, una chica, no sé si es la misma carretera esta, también vio algo el martes. La misma zona, lo que pasa es que son otras fincas. En otra finca. Y dice que ella vio, desde el cruce donde la vio, donde salió ya que se ve, es un llano, y dice que vio una luz muy grande, extendida. O sea, usted, pero ¿de qué año más o menos hablamos? Pues era como del 85, por ahí. Y que era como una luz... Era como una cosa como si fuera soltando llamas, y las bolas que salían como encendidas seguían detrás de aquello. Voces para un misterio. Incluso, a raíz de los casos actuales, Carlos Largo se pone a preguntar por allí qué fuerza tiene, ¿no? El pastor, el cabrero, con los cencerros de fondo, y hablando de casos más antiguos en esa misma zona. Pero en definitiva y en resumen, Carlos,
un montón de testigos fiables, normales y corrientes, con nombres y apellidos, que aseguran que en la zona de Monroy, en Extremadura, cerca de Cáceres, han visto luces como extendidas, iluminando potentemente, no a gran altura, sino casi tocando el suelo. Sí, como tú dices, esta zona es un punto muy propenso a que ocurran este tipo de acontecimientos, pero se ha dado en 2 días. El 7 de noviembre, como decíamos, un grupo de chicos jóvenes está en las inmediaciones, a las afueras del pueblo, y avista en el cielo una luz muy potente que brilla y que hace un movimiento vertical hacia abajo, o sea, que en muy pocos segundos. A continuación, Vicente y José, en este caso empleados de una conocida panadería de allí del pueblo, también justo en esa zona, en las inmediaciones del pueblo, salen también con su camioneta y ven esa misma luz haciendo el mismo movimiento, desciende verticalmente hacia abajo. Y el martes también una chica, en una carretera que es una circunvalación que rodea al pueblo, observa el mismo fenómeno, pero lo describe como que de repente todo el paisaje se iluminó. Algo que hemos visto también en otros casos, en otros pueblos, en otras localidades de aquí de España, pero son 3 avistamientos muy seguidos, añadidos al que escuchábamos también, el de Cruz, que decía que bueno, que estaba en su casa y de repente vio cómo a través de la ventana de su cuarto de baño apareció un objeto como metálico que iluminó de repente toda la estancia y se quedó totalmente asustado. Bueno, son las crónicas de los últimos casos, sea lo que sea el fenómeno, OVNI en España. Están ocurriendo, lo estamos contando. ¿Tenéis más información? Ya sabéis, escribidnos de inmediato. Pues vamos con los últimos mensajes. Carmen desde Soria, que fíjate las horas que son, se tiene que levantar a las 8, que le ha tocado una mesa electoral y ahí sigue al pie del cañón. Pues nada, agradecérselo y que mañana que le sea leve. No se ha tocado ninguno mesa electoral sí. De esas, ¿no? No, a mí esta vez no, pero me tocó hace tiempo. A mí también alguna vez me tocó. Y es un deber cívico, pero que cuesta. A trabajar por la democracia, Peñazo, chaval. ¿no? Os estoy escuchando junto a mi gatito, que está en la cama, bueno, que está malito. Desde Mérida nos escribe Pedro y dice que le demos energía positiva a ese gatito. Pues igual se dan también los objetos volantes, que no está muy lejos la zona. Más bien se la damos nosotros los milenarios, que es casi mejor. No tenemos que esperar a los otros. Y Eva Bautista desde Lima, que nos escucha siempre, que está allí haciendo una tesis además muy interesante con chamanes. Dice ¿Ah, sí? que sí, nos pone a disposición pues todo lo que está sacando, porque hay cosas muy interesantes. Dice que hay muchísimos enigmas y que nos escucha siempre. Pues muchísimas gracias. Bueno, hace unos días Lorenza, que era su abuela, se le fue, y que también pues que un abrazo cósmico allá donde seguro esté. Que está en un lugar magnífico. Claro que sí. También nos hablaban de los perritos de Tao y Merlín. Ah, sí. Bueno. La gente. Oye, que se han estrellas, ya. Por favor, a mí, mis perros son debilidad. Tao y Merlín, estrellas de la tele, pobrecillos, en el programa Más que perros y gatos, ¿no? Más que perros y gatos de la 2. Está en TVE, en A la Carta, y ahí salen los dos. No solo al principio, es que además lo han hecho lo han hecho al principio, al medio y al final del programa. Y hacen unas cosas que, en fin, tenéis que verlo. Vamos con los ganadores. Sí, que es la Almería extraño de Alberto Cerezuela. Uno de los libros es para Antonio Zamora de Burgos. Dice: la respuesta es clara, el dinero, el monopolio de las grandes multinacionales utiliza su mano negra para que nada salga a la luz. Por ejemplo, cuando las grandes compañías petrolíferas posean la mayoría de las acciones de las compañías eléctricas, se normalizarán las ventas de automóviles híbridos y eléctricos. El otro libro es para Francisco de Barcelona. Hace más de 8 años, en una televisión autonómica, un programa más allá del 2000, pude ver cómo una empresa francesa fabricó furgonetas de reparto que funcionaban con aire comprimido, que él mismo ha probado una forma casera de instalar ese pequeño depósito de hidrógeno en vehículos viejos de motor diésel. ¿Este es de Extremadura también? No, es de Barcelona. Ah, es que la extraña ecuación entre Extremadura e inventores me tiene sorprendido. Y dice que también, no recuerda el país que era, pero había en algunas zonas pequeñas poblaciones que colocan cientos de metros de mallas de plástico, zonas montañosas con mucha niebla, para que esa niebla se convierta en agua y así la puedan pues reutilizar. Por cierto, ahora que mencionaba el motor diésel, Rudolf Diesel fue el inventor del motor de diésel. También fue hallado muerto en extrañas circunstancias, porque ese motor que evitaba la utilización de gasolina y que además abría la puerta a los combustibles de biodiesel y este tipo de cosas, pues en aquella época tampoco convenía mucho.
Y el último de los libros es para Antonio Gil, que dice que el marido de una compañía de trabajo inventó genéticamente cosas como semillas de trigo que podían usarse hasta 2 veces más después de recolectarlas. Y también una especie de semillas para que salieran verduras gigantes, que así la gente podía comer más. Pero como al gobierno no le interesaba, pues todas esas cosas fueron quemadas. Todo se quemó en 5 minutos. Pues nada, los ganadores que se pongan en contacto con nosotros, Iker, nos den su dirección, que nos escriban un mail, milenio3@cadenaser.com, y les mandamos el libro de Alberto Cerezuela. Y un poquito de alegría, Noel. De nuestros amigos del Circo del Sol, que ayer estuvimos viéndolos, por cierto. Sí, ayer estuvimos. Una de las pocas cosas, bueno, las pocas no, pero una cosa con sensibilidad en este mundo tan baleante en el que vivimos, en este mundo en el que sacamos cosas que habitualmente permanecen bajo la superficie. Y me quedo con la imagen de ese hombre, no sé por qué, me quedo con el ejemplo, son muchos, pero de ese hombre con su motor de agua, arruinándose prácticamente por sacarlo adelante, sin nadie ayudando, y esa imagen muy española en el sentido del Quijote que solo intenta enfrentarse al sistema. Hay muchos como él y quizá muchos tengan la verdad. Eso ya en sí es un misterio que nos hace reflexionar. Noel Calero, Fermín Agustí, Carlos Largo, Santiago Camacho, compañero. Buenas noches. Por cierto, hoy es uno de esos días que le gustan tanto a Enrique Vicente, 20 del 11 del 2011, 2011. Un saludo para el maestro Enrique. Javi Pérez Campos, compañero, hasta la próxima. Hasta pronto. Y nosotros mañana en la tele, donde hay gran debate. Debate de la Ouija, sí, ni más ni menos, y muchas más cosas. Yo creo que mañana puede arder Troya, ¿eh? Bueno, ahí están peleándose con la Ouija. Pero aprenderemos, claro que sí. Ha sido un auténtico placer, amigos. Mañana sobre las 12:30, a pesar de todo el follón electoral, nosotros estaremos a nuestra hora para contaros muchas más cosas. Feliz semana. Milenio 3, Cadena Ser.